Vamos a hablar de algo un poco tangencial a lo que es el desarrollo de software, pero fundamental para el desarrollo de software, fundamental para su tarea futura. En realidad para todos. Ahí está. Bueno, voy a empezar. Yo soy Agustín Benito Bettencourt, canario. Y bueno, pues soy embajador de Software Heritage, que es la organización y el proyecto del que vamos a hablar. Me he dedicado toda la vida al software libre y ahora llevo un par de años como consultor independiente, ayudando a empresas en la parte de negocio o en proyectos grandes en donde el software libre es importante o las empresas tienen el software libre como parte fundamental de su modelo de negocio. Y aplico inteligencia de negocio a producción de software. Eso es lo nuevo que estoy haciendo, lo que estoy más ilusionado. Y luego, pues, como voluntario o como contribuidor, pues aprendo casi todo lo que he aprendido en mi vida, lo he aprendido en proyectos de software libre, colaborando. Y bueno, pues procuro mantener alguna que otra hora a la semana siempre colaborando en proyectos. Y esto que hago para Software Heritage es una de esas colaboraciones. Bueno, ¿tienen el móvil ahí? Bueno, pues vamos a meter esta URL en su navegador y vamos a, en lugar de yo contarles qué es esto del archivo, el mayor archivo de software del mundo, vamos a usarlo. ¿Bien? Y lo único que tienen que hacer es entrar ahí. Entrar ahí y les va a aparecer una barrita de buscador y quiero que busquen un software muy familiar para ustedes, muy conocido, algo que sea, que dices tú, si no está este software, vaya chufla de archivo, ¿vale? Tiene que ser, vamos a empezar con algo fácil, pónganmelo fácil, ¿vale? Porque no me arruinen la charla, nada más empezar. Algo fácil. Por ejemplo, yo para comprobar que funcionaba antes de venir puse KDE Itinerary, que es una aplicación que hace un amiguete mío para la gestión de viajes, ¿no? Cuando tienes que ir en tren y tienes que ir en avión y luego tienes que alquilar un coche y tal, pues todo lo gestionas en una aplicación, de manera que no tienes que estar entrando en el móvil en 25 aplicaciones para el código QR y tal. Bueno, pues esa aplicación está. Entonces, lo que les quiero preguntar es, les salen un montón de resultados, si reconocen alguno. Entre los resultados debería estar el original. Probablemente esté en los diferentes repositorios de las diferentes distros o de los diferentes paquetes de lenguaje o tal. ¿Ven? Luego está, o sea, el archivo parece que tiene. Ahora lo que quiero que busquen es algo bastante más de nicho. O algo que hayan hecho ustedes, o algo que hayan hecho de software libre o que esté publicado, porque si no, no, ¿verdad? Software libre que esté publicado, que hayan hecho ustedes, o que hayan hecho en la universidad, o que hay, no sé, algo que sea raro, algo que dices tú, a ver si Agustín nos está timando, vamos a ver si encuentras esto. ¿Vale? Una pequeña librería, no sé, cualquiera. Y ahora le pegamos. Entonces, aquí es cuando unos cuantos lo encuentran y otros cuantos dicen, esto no está. Aquí, este es el momento. Que levanten la mano, por favor, los que no han encontrado lo que estaban buscando. Vale, el año pasado, o hace 2 años, cuando yo empecé a hacer estas charlas, me levantaba la mano casi todo el mundo. Y ahora ya me la van levantando la mitad. Yo espero que en 1 año o 2 ya no la levante nadie, porque está absolutamente todo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, te voy a explicar a aquellas personas cuyo software lo hayan buscado y no está, cómo lo pueden introducir, para que se quede ahí para siempre. ¿Vale? A ver, y aquí es cuando alguien llega y dice, mira, perdona, que es que tengo un repo con las recetas de mi tía y están todas mal, son un desastre porque mi tía hacía de comer, que era horrible, y están en mi repo y resulta que me lo han metido ahí. Yo eso no quiero que esté, eso me da vergüenza, eso quítenlo. Bueno, pues lógicamente hay un procedimiento que estamos trabajando en ello para que sea todavía más fácil, de blacklist, de lista negra, para que ese software que no quieres que esté ahí, pues se quite y no se vuelva a meter. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces, lo que hemos hecho es buscar. ¿Bien? Si ustedes vamos a ir ahora a Vault. archive.softwareheritage.org, Vault. ¿Vale?
Y esto es muy interesante porque igual que en una biblioteca, si encuentro el libro que yo quiero, me lo puedo llevar, aquí encuentras el software y te lo puedes descargar. Pero no te lo descargas de cualquier manera. Te lo descargas como repo Git. Y aquí es donde empezamos a cosas chulas. A lo mejor alguno de ustedes trabaja en una empresa que ya tiene su bagaje y sus productos antiguos todavía los tiene en SVN. No los ha giteado. O a lo mejor los tiene en Mercurial y hay que pasarlos a GitHub, perdón. Bueno, ahí en Vault es donde una persona pone un repo que no esté y eso va a una cola y ahí hay un bot que va subiendo todo lo que está en la cola. ¿Vale? Si el software es grande o la cola está muy llena, te piden que pongas tu correo y entonces te mandan un correo cuando ya esté subido. ¿Ok? Ahora piensen, por favor, en esa empresa pequeña que tiene su software y software para clientes y lo mantiene dentro en una pequeña máquina, ¿vale? Entonces lo que dicen es, esto aquí voy a subirlo a Amazon o lo voy a subir al Google Cloud para tener ahí mi copia, ¿vale? Ya. Y luego el administrador se va, cambia el CIF, la empresa te la compran, yo qué sé. Bueno, pues si es un software abierto y libre, lo puedes poner aquí. ¿Vale? Y así estás seguro de que en algún sitio lo puedes descargar como repo Git. Existe... GitHub es hoy por hoy aproximadamente entre el 60 y el 66% del código que se usa está aproximadamente en GitHub. Eso significa que hay un montonazo de código que no está en GitHub. ¿Vale? Universidades, centros de investigación, GitLab, distros, paquetes de lenguaje. Hay un montón de cosas que no están en GitHub, ¿de acuerdo? Pero un montón. Y entonces, un montón de empresas crearon su propia forja porque quieren organizar el software de acuerdo a como ellos quieran, usan Plain Git, en fin. El tema es que tú puedes añadir también tu forja aquí. Ahí te la tienen que aprobar, la tenemos que aprobar, asegurarnos que es software libre o de dominio público, que no es una cosa, no estás haciéndole la puñeta a otra empresa o lo que sea, pero lo puedes poner, ¿bien? Y luego tenemos un servicio también para código un poco especial. ¿Qué código puede ser un poco especial? Pues puede ser una empresa que tiene un producto emblemático que lo va a decomisar y quiere que ese software pues, pase a dominio público y lo pueda acceder todo el mundo, ¿no? Pues no sé, un producto estrella de hace 30 años que tenía un poquito de software, ¿no? O como el caso que normalmente ponemos, que a la gente le gusta mucho, que es el caso del software del Apolo 11, ¿no? Pues eso hubo que ir allí, las máquinas eran de almacenamiento magnético y las iban a decomisar y entonces fuimos allí, espérate un momento, con los ingenieros, dame el código, lo ponemos aquí. Y ahora un montón de gente que le gusta lo retro, juegos retro ahí también, por cierto, pues va y inspecciona el código. Ese código está bien hecho, ¿eh? Si alguno quiere dar clases y enseñar cómo se hace buen código, estos códigos de dispositivos en los que si fallaba algo la gente se moría en los años 70, 60, 80, es buen código. Miren ahí porque las cosas están ahí bien hechas. Bien, pues esto era solo para empezar, ¿vale? Espérate, perdón. Bien, y para hacerlo más fácil todavía, para no tener que acceder a esto a través de la interfaz web o la API, que hay una API, pues sobre todo para salvar tu código, para asegurarte de que tu código esté en el archivo, puedes ir a Vault, puedes hacerlo a través de la API, pero te puedes instalar un simple plugin de navegador y entonces cuando estás navegando por repos de Git, el tío consulta el archivo y te pone diferente color, si está, no está, si está actualizado, si no está actualizado, ¿vale? Vale. En fin.
Aquí, afortunadamente, no tengo que explicar que el software es muy importante, no solamente es importante para nosotros, es importante para todos, y lo será cada vez más en el futuro. No, eso no lo tengo que explicar aquí, así que voy a pasar. Lo que siempre tengo que explicar es que no somos conscientes de la velocidad a la que el software se pierde. Si los libros, el conocimiento en libros se perdiera a un 1% de esa velocidad, sería un drama mundial y estaría en todos los medios de comunicación. Se están perdiendo libros, están quemando libros, ¿no? Sin embargo, con el software no solo no pasa, sino que está bien. La web esa web ya no está, era una basura, total. Bueno, en fin. Se pierde y hay investigaciones al respecto. ¿Y por qué se pierde? Bueno, pues se puede perder por un montón de motivos. Porque los enlaces se rompen. Se puede perder, por ejemplo, porque los dispositivos sobre los que está el software se decomisionan o se rompen o quedan obsoletos. Se pueden romper por problemas de comunicación. Se pueden romper porque el software está hospedado en servicios que cierran. O que por volumen no pueden asumir más y entonces tienen que empezar a quitar lo que no se usa, o simplemente porque les da la gana, o para fastidiar al competidor porque está usando el software, o porque le cambian la licencia, lo meten como privativo y chapan, en fin, porque te adquieren, la empresa la compra otra, la gente que tiene todo en GitHub, en fin. Hubo una época en que habían forjas que tenían más del mercado de lo que tiene GitHub hoy y murieron. Yo lo único que digo es que, en fin, de lo que se trata es de que si el software es tan importante para nosotros, no podemos permitirnos que se pierda. ¿Bien? Y entonces la misión de esta organización y el proyecto que hablo es precisamente eso, es conservar el software. Estamos de acuerdo en que el software es conocimiento y el conocimiento hay que conservarlo para las generaciones futuras, para que entiendan su propia naturaleza y para eso necesitas entender el pasado, pues entonces tenemos esta organización que está especializada en eso. Pero hay otro motivo muy importante y es que el software es fundamental para la conservación de otros elementos que son esenciales en nuestra cultura. No podemos pensar que vamos a poder conservar nuestros archivos sonoros si no conservamos el software que nos permite conservar esos archivos sonoros. Y lo mismo con los archivos audiovisuales. Si perdemos el software de algunos drivers de audio, perderemos el audio. Bueno, pues Software Heritage se dedica a eso. ¿Y cómo hace? Bueno, pues tiene 5 elementos muy claros, que son, Software Heritage es una iniciativa global, lo abarca todo el mundo, o sea, el chino, el francés, el software que se hizo en Estados Unidos, en el de España, todo. Es un proyecto pensado a largo plazo, no es pensado para hoy. Luego tenemos la idea de que tiene que ser universal, es decir, tiene que soportar todas las tecnologías, el código que se ha hecho en cualquier tecnología, que está almacenado en cualquier servicio, con cualquier forja. Tiene que ser resiliente. Porque si no, si lo almacenamos y luego se quema el sitio donde está, pues es mal asunto, ¿no? Y finalmente, hay que concebirlo como un proyecto sostenible en el tiempo, porque si al final gastas mucho y tienes mucha pasta y luego te quedas sin pasta, pues esto no sirve, ¿no? Bien. Bueno, pues Software Heritage es una organización, es un proyecto que nació bajo el paraguas del INRIA, que es la organización gubernamental que se dedica a la investigación de la informática y la automática del gobierno francés, y después queda auspiciado por la UNESCO. ¿Vale? O sea que es un proyecto de la UNESCO. Y eso se refleja en lo que se llama, la UNESCO lo que hace son calls, llamadas, en donde digamos que endorse, me van a tener que disculpar con algunas palabras porque siempre estoy hablando y trabajando en inglés, a ver si estoy mejorando. Le da soporte cuando le quiere dar soporte a una causa, hace un call y automáticamente convierte esa causa como suya.
La UNESCO, o sea, todos los países del mundo. Y bueno, pues este es el Paris Code, que hace referencia a la relevancia que tiene el software para la humanidad, para la historia moderna y para la humanidad en el futuro, y la necesidad que existe de conservarlo. Y Software Heritage es la organización que la UNESCO manda que lo haga. Bien. Tiene un equipo, aquí está aproximadamente el 80% del equipo de personas que se dedican a tiempo completo a esto. Y toda la tecnología, claro, para conservar todo el software del mundo esto no se había hecho nunca, ni esto ni nada parecido. Toda la tecnología que se requiere para hacer esto ha habido que inventarla. Se necesita software para almacenar software. Entonces, y todo está elaborado como si fuera un proyecto de software libre. Dinero público, public code, public money, public code. Y está hecho y está gestionado a lo Debian. ¿Vale? Si alguno de ustedes está familiarizado con el proyecto Debian, pues esto está hecho a lo Debian. ¿Vale? Toda la tecnología, toda, y créanme, hay tecnología pero súper chula. Hablaremos algo de ella. Y entonces todo, a cualquiera que esté familiarizado con un proyecto de software libre, pues va a identificar aquí todos los elementos típicos de un proyecto de software libre. ¿Vale? Bien. Aquí tienen una foto de una parte de la comunidad alrededor del proyecto. Esto es una foto sacada la organización celebra un simposio anual en la sede de la UNESCO y esto es la foto de este año. Esos son casi todo, pues, colaboradores, contribuidores, staff, sponsors, en fin. Y la organización tiene un equipo dedicado, tiene una comunidad de desarrollo y tiene un ecosistema de organizaciones que lo apoyan financieramente a través de proyectos y de partnership, poniendo pasta. ¿Vale? Ahí ven algunos nombres reconocibles, otros que no. Esto va creciendo afortunadamente. Y bueno, ahí tienen se hace dentro del simposio hay una sección para el ecosistema y bueno, pues esa es la foto, ¿no? Ese señor que está ahí en medio es el responsable de conservación de Heritage de la UNESCO, ¿no? Todos estamos familiarizados con sus programas por las ciudades, ¿no? O los espacios, los World Heritage se llaman en español Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Bueno, este señor es el jefe del rollo ese. ¿Vale? Bien. Ups. Y luego, bueno, pues está el programa de embajadores y yo soy uno de ellos, ¿no? Cualquiera puede ser embajador si tiene la habilidad, las ganas y quiere dedicar el tiempo necesario. Bueno. Uy, qué pena se me ha... Bueno, pues ahora hemos hablado de la organización, vamos a hablar solo un poco del archivo. El archivo son en realidad tres cosas. ¿Vale? Es un catálogo de referencia. Cuando tú tienes un montón de lo que sea, necesitas establecer un catálogo, ¿vale? Para poderlo encontrar y para saber lo que tienes. El archivo en sí, y luego esto está concebido también como una plataforma de investigación. ¿Vale? Cuando tú almacenas algo que tiene mucho valor desde el punto de vista del conocimiento, pues tiene sentido que te conviertas en una plataforma para que la gente investigue y aprenda. Bien. Bueno, lo primero que me gustaría comentarles es que aquí lo que estamos haciendo es almacenar código. Y almacenar código no es como almacenar datos. Es muy diferente y en muchos casos mucho más complejo. El primer elemento es que cuando hablamos de código hablamos de un montón de cosas, no hablamos solo de lo que denominamos código en sí, ¿no? Instrucciones. Estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, tests, eso que todo el mundo dice que hace, pero luego no es verdad. Hablamos también de configuraciones, hablamos también de licencias. Bien. Hay una cosa muy importante del software y es que evoluciona. No conservamos una imagen estática. El software, para entender el software hoy, necesitamos entender cómo ha evolucionado. Un programa hoy, necesitamos saber cómo ha evolucionado. Es algo que evoluciona. Luego tienes que conservar diferentes puntos en esa evolución para entender cómo es el software de ahora. ¿Bien? Y luego
Tenemos proyectos de software que llevan haciendo software durante décadas. He hablado antes de Debian, hablé antes de KDE, ¿vale? Hay muchos proyectos que llevan mucho tiempo y hay que almacenarlos no solo hoy, sino a lo largo del tiempo para poderlos entender. Y cambian, hacen cosas nuevas, quitan cosas que tenían, en fin. Y luego, cuando hablamos de complejidad, no es solamente los millones de líneas. Cuando hablamos de complejidad, están almacenados de manera diferente, en diferentes tecnologías, con diferentes servicios. Hay una cosa muy importante, y es que para entender el software, necesitamos también, el software está hecho por personas, y las personas se organizan de una determinada manera. Por ejemplo, para entender las ciudades, no basta solamente con hacer una foto de la ciudad, necesitas entender la arquitectura, y para entender la arquitectura necesitas entender ciertos elementos socioeconómicos, de diseño, de tecnología. Con el código pasa igual. No basta solo con ver el código, necesitas entender otro tipo de aspectos, como por ejemplo, el código, ¿no? Si a alguno de ustedes le gusta conceptos básicos de arquitectura, ¿no? Se dice que la arquitectura depende mucho del diseño de la comunicación entre las personas que desarrollan el producto, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas también hay que tenerlos en cuenta y almacenarlos de alguna manera, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un momento solo del catálogo. Para poder realizar este proyecto, una de las cosas en las que hubo que innovar fue en el catálogo. Hubo que diseñar un identificador intrínseco. Bueno, vamos a ver si me da tiempo de explicar lo que es. Un identificador, cuando uno va a una biblioteca, las bibliotecas tienen un código. Cada libro tiene un código. Y luego, las tarjetas lo que hacen es de interfaz entre el usuario y el sistema que determina dónde está el libro. O sea, al final el objetivo es saber dónde está el libro. Y eso es un sistema de catálogo, un catálogo, ¿vale? Bueno, y eso hay un elemento fundamental que es el número o el código que se le pone, ¿no? Diferentes países utilizan diferentes nomenclaturas, ¿vale? Y luego hay un estándar que es el ISBN del libro, ¿no? Y al final tiene que haber alguna relación entre esos elementos. Bueno, en software, para poderlo buscar, pasa exactamente igual. Eso es un identificador intrínseco. Piensen en un identificador intrínseco como la tabla periódica. Cada elemento tiene un código y los compuestos los identificas uniendo esos códigos. De manera que un compuesto muy complejo tiene muchos de esos pequeños códigos correspondientes a los elementos. Y luego, si hay 4 de esos elementos, pues aparece un 4. Eso es un identificador intrínseco. Quiere decir que no existe ninguna tabla, ninguna cola, ningún elemento externo necesario para poder identificarlo. Por ejemplo, un identificador extrínseco serían los DNS, que convierten letras en direcciones IP. Eso depende de unas tablas terceras, ¿sí? Si echas abajo la tabla, echas abajo el sistema, ¿vale? Con los intrínsecos no. Bueno, Software Hash ID es el identificador intrínseco. Esto es muy interesante desde el punto de vista comercial para las empresas y esto llegará, sobre todo ahora que la legislación impone cierto grado de trazabilidad a través de una supply chain, esto va a acabar imponiéndose. O sea, ahora ustedes no pueden identificar las líneas de código con un identificador, simple y llanamente porque no lo estamos usando, pero existe la posibilidad de hacerlo. Y en Software Heritage ya está. Y lo acabaremos usando para todo, para saber quién modificó el código, cuándo, dónde, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de responsabilidad civil y responsabilidad penal, va a ser una cosa... Bueno, y luego también participa Software Heritage en la elaboración de un estándar para los metadatos asociados al código. Otra de esas cosas que normalmente no se hace. Por ejemplo, cuando van a GitHub, pues hay algún tipo de metadata que tienen que poner, como por ejemplo la licencia del código o algún otro. Bueno, en fin, existen unos grupos de trabajo tratando de estandarizar eso. Bien, el archivo es enorme. Y cuando digo enorme, es enorme, ¿vale? Enorme. Estamos hablando de miles de millones de directorios con cientos de miles de millones de archivos. O sea, son unas dimensiones que fuera de lo común. 84 millones de autores de código libre o de dominio público.
Son muchas personas haciendo código a lo largo de la historia. Bueno, hablábamos antes de que era universal. Bueno, pues estas son algunas de las forjas que soportamos hoy. Esto aumenta cada mes, hay alguna nueva, ¿vale? Hay muchísimas de pequeñas universidades o grandes universidades, bibliotecas, en fin. Tenemos una lista del suelo al techo de forjas nuevas que vamos metiendo. Bueno. ¿Dónde lo almacenamos? ¿O cómo lo almacenamos? Pues en una base de datos se puede almacenar, pero no se puede consultar. Punto. Ya puedes tú paralelizar y montarte lo que tú quieras. No sirve, no se puede. Hay que buscar otra aproximación a resolver el problema. Y lo que se hace es, se utilizan grafos. Y se utiliza grafos de Merkle. Al final, estableces un grafo en el que cada nodo es un hash. Y cada hash depende de los hashes de los hijos. Este grafo de Merkle es uno muy concreto en el que es direccional y acíclico. Significa que para entenderlo tienes una dirección concreta. No puedes tener varias direcciones, cada nodo se comunica con otro nodo en una sola dirección, y es acíclico, no hay ciclos dentro del grafo. ¿Vale? Bueno, 2 petabytes de información. Este gráfico requiere 400 gigas de memoria RAM. ¿Vale? O sea, necesitas una maquinita de las bonitas. ¿Bien? Bueno. Y luego a nivel de servicio, estamos creciendo mucho. Hay servicios por ahí fuera que son mucho más grandes que el nuestro. Igual que les digo que a nivel de almacenamiento de información y acceso rápido no hay nada como esto. A nivel de servicios sí, lógicamente los Amazon, Google y tal tienen servicios donde más gente accede más veces en menos tiempo, ¿no? Ahí ya veremos si llegamos o no. Pero bueno, sin embargo, lógicamente tenemos que desarrollar un servicio moderno a escala y en algunos puntos es bastante, como lo que hacemos es, no accedemos a fotografías o a tal, sino accedemos a hashes y los hashes acceden a código, pues bueno, tiene algunas particularidades. Pero a nivel de servicio, una persona que esté acostumbrada a trabajar en plataformas o en empresas donde que se mantienen servicios grandes, pues verá esto y dirá, bueno, pues esto es asumible, ¿no? Bien. En realidad lo que estamos construyendo en Software Heritage no es un grafo con una foto estática del software que hay. Es una imagen de cómo el software evoluciona a lo largo de la historia. Y esto es muy importante porque no deja de ser una forma de visualizar cómo el conocimiento del ser humano evoluciona a lo largo de la historia. ¿Vale? Si ustedes piensan en cómo se programaba antes y en cómo se programa ahora, la manera de programar y el código es muy diferente porque el conocimiento no es el mismo, porque las máquinas sobre las que corre el software no es el mismo, porque los lenguajes no son los mismos. Entonces, estudiando cómo evoluciona el software, podemos estudiar cómo evoluciona nuestra sociedad. Bueno, pues aquí les he puesto una serie de enlaces donde pueden ver algunos vídeos y algunas presentaciones muy chulas sobre esto en más detalle. Y el tercer elemento era una plataforma de investigación. Y aquí hay 2 patas. La primera pata es usar el archivo así para investigar. Por ejemplo, les he puesto esta gráfica aquí pequeñita. Esto es el resultado de una investigación sobre de dónde viene el código. Y entonces, si lo miras en los años 70, casi todo el código venía de 3 o 4 países. Y si miras el código ahora, pues ves que una parte grande viene de Europa, tanto como de Estados Unidos. Esto de que en Europa no innovamos, no sé quién desde luego no sabe de software el que dice eso. Otra cosa es que ganemos perras con ello. Pero, o sea, y luego, pues, lógicamente Asia sube, pero ya empieza a verse Hispanoamérica, ya empieza a verse África. En fin, es un ejemplo, ¿no? Y luego hay otro ejemplo ahí, hay 2 ejemplos muy interesantes. He puesto estos 3 porque me parecen a mí particularmente interesantes. Ahí hay uno que es el Rust Analytics of Software Heritage. El mayor grafo que había de conocimiento relacionado con software o digital se hizo en Meta. Esa gente dice, bueno, vamos a lo siguiente más grande, vamos a Software Heritage. Bueno, pues tuvieron que reimplementar todo el software
para realizar el grafo, porque esto era demasiado bestia. Entonces lo reimplementaron en Rust para poderlo hacer con unos recursos razonables en un tiempo razonable, que no fueran años, sino en horas o días. Y luego, claro, no puede haber charla hoy en día sin que se nombre inteligencia artificial, entonces permítame que no sea una excepción. Y simplemente les diré que el principal dataset que existe sobre código hoy en día, público o privado, exceptuando probablemente GitHub, pero vamos a abandonar ese tema, pues no me tiren de la lengua, sobre violaciones de copyright y plagio. Bien. El más grande que existe es del proyecto Big Code. Ahora se oye mucho a una empresa que se llama Hunting Face, ¿verdad? Todo el mundo conoce Hunting Face. Bueno, Big Code es el proyecto libre de inteligencia artificial abierta y libre. Su principal dataset de código es de Stack 2. Stack 2 está hecho con código Strong Copyleft sacado de Software Heritage después de un acuerdo entre ambos. Bien. Y vaya. Cuando termino las charlas, la gente que me viene a preguntar, el 99% de las cosas que me vienen a preguntar es, oye, ¿yo puedo usar eso tal? Porque es que estoy entrenando un modelo, mi empresa tengo una startup, estamos entrenando un modelo para hacer no sé qué, no sé cuánto. Public money, public code, public purpose. Tan simple como eso. Lo que debería estar haciendo la administración española, bueno, pues hay que dar ejemplo y nosotros lo estamos haciendo. Esto es código libre. El archivo está financiado con dinero público para el bien común. Tu inteligencia artificial, si quieres usar esto, tiene que ser libre y abierta para asegurarnos de que puede ser inspeccionada e inspeccionable y por lo tanto alguien pueda verificar la ética detrás del invento tuyo. ¿Vale? Si no te gusta, móntatelo por tu cuenta. ¿Vale? Tan simple como eso. Bueno, eso es lo que viene a decir el manifiesto. Muy bien. Y luego hablaba de dos patas. La otra pata es que colaboramos en multitud de proyectos de investigación a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel de países concretos. Para una multitud de... Sobre todo somos muy potentes en Open Science. ¿Vale? El movimiento Open Science no se puede... Para hacer ciencia hoy en día necesitas software. No puedes hacer Open Science si no haces software libre. Y el problema no es hacer software libre, no. El problema es que el software se pierde. Y tu investigación de hace 3 años o 4 años no se puede corroborar si no puedo acceder al software. Y eso requiere dos cosas. Primero, que el software se conserve. Y segundo, que lo puedas linkar a la investigación. Entonces nosotros almacenamos el software y tenemos un servicio de citación. ¿Vale? Ahí les he puesto un enlace a un GIF en algún momento para que vean cómo funciona el tema de la citación. O sea, igual que si pones un MD, eso en un Git se te pone como README, ¿no? Se puede poner como README o igual que tienes un license y eso te lo lee, es machine readable para la licencia, pues lo mismo existe en software científico para las citaciones. Tienes 2 maneras de hacerlo y entonces lo que hace Software Heritage lo lee y entonces tiene un servicio específico para que puedas, al consultar el software, puedas consultar también la información relacionada con la citación, que en ciencia es fundamental. Bueno, he puesto aquí unos enlaces de lo que ya les hemos visto. Vamos ya muy rápidamente. ¿Cómo se puede colaborar con el proyecto? Pues lo principal es usarlo, úsenlo. Úsenlo. Es verdaderamente interesante poder hacer así, clic, y si no en ese mismo momento, en un rato, que tengas el repo Git y te lo pones donde tú quieras. ¿Vale? Es muy interesante, sobre todo cuando tienes un archivo y dices, Dios mío, tengo este software y tengo que buscar aquí en 45 sitios diferentes dónde está esto. Para poder descargármelo y hacer un diff, a ver si el tío este que me lo está vendiendo ha metido parches que no están upstream. ¿Vale? O aquí hay una vulnerabilidad y no tengo esta versión del software, tengo otra. Esa vulnerabilidad está en la versión. Lo primero que tienes que hacer es coger la versión correcta.
y ver si el patch que lo arregla está ahí o no. En fin, úsenlo. Luego, hablen de esto. Existimos. Alguien se está ocupando de que el software no se pierda. Vale. Luego, si hacen software, y es software libre o de dominio público, súbanlo. ¿Vale? O si no lo hacen ustedes, pero lo están usando y es software libre, asegúrense que está arriba, porque algún día lo pueden necesitar. No sé si... yo veo las caras aquí, no veo mucha gente adulta, pero sino chavales jóvenes y vigorosos. Qué bien, qué bonita es la juventud. Probablemente algunos de los que no son tan jóvenes y vigorosos se acuerden de que hubo una época en la que habían sistemas operativos para móviles que de repente la guerra de los móviles empezó a ser muy cruenta y de repente llegaban empresas que se compraban, otras que tal, y cogían y chapaban los repos de un día para otro. Y te chapaban el sistema operativo y los IDE y los SDK para tus móviles. Y tú ahí desarrollando aplicaciones o servicios. No lo tenías. En fin. O le cambiaban la licencia. Aquello era malísimo. Bueno, te puedes convertir en embajador, no como yo, sino un embajador bueno y de verdad. Luego, si son investigadores relacionados con software, profesores de universidad, tesina, tesis, doctorado, en fin, si tienen todo el tiempo del mundo, se pueden meter ahí a... Luego también, oye, si están interesados en almacenamiento a escala, en criptografía, en servicios, también pueden participar en el proyecto. Créanme, da mucho pedigrí. Luego irse a una empresa y decir... ¿Y tú en qué has trabajado? Digo, pues no sé, en un sistema que almacena aproximadamente 3 órdenes de magnitud más de software del que tú jamás tendrás. Eso en una entrevista mola, ¿no? Eso mola, tío. Mucho más que un título. No, me saqué, tengo un curso aquí de Pepe y Juan y tal. Pues vale, ¿vale? Mola. Además, es que mola, pero es que además es cierto, que aprendes mucho. Bien. O si ya tienes... A ver, si... Luego pueden trabajar aquí también. Hay plazas abiertas. ¿Sponsor o pasta? Esto necesita mucha pasta, ¿vale? Mucha pasta. Bien. Aquí, esto lo hosteamos nosotros. No podemos depender de empresas. Las empresas vienen y van. Y ahora, como está el patio, no podemos depender de empresas. Menudo patio esto se nos está montando con el tema de la soberanía digital. Nos hablan de soberanía digital gente que tiene el código en GitHub. Pues vale. Pues vale. Bueno, la foto de arriba es cómo empezamos. La foto de abajo es cómo vamos. A ver, tenemos copias de seguridad en todos los sitios, ¿no? En Amazon y tal cual. Pero esos son las máquinas esas que les decía con 400 gigas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no seríamos resilientes si allí en París que está el tema, pues, oye, que los edificios se incendian o los roban, ¿no? En fin, alguien puede robar todo el software del mundo, ¿no? Llevándose las máquinas. Bien, y entonces, pues lo que hay que hacer es, afortunadamente en el mundo digital esto lo tenemos bien trabajado, que la manera de que las cosas sean resilientes no es impidiendo el acceso a la gente, sino multiplicando... copiar en el mundo digital es gratis prácticamente, ¿no? Bueno. Y entonces tenemos una red de mirrors. Tenemos uno funcionando ya en Italia. Hay un par de ellos ya que a ver si a finales de este año, principios del siguiente, se pondrán en algún que otro país. Y ya tenemos un candidato firmado para que haya uno en España, ¿vale? Además aquí en Madrid. Muy bien. ¿Con qué quiero que se queden? Bueno, supongan que ustedes van por ahí y van de juerga, ¿no? Y están aquí en Madrid, es la ciudad que nunca duerme, entonces van por ahí y tal, y se dan un golpe tremendo en la cabeza. Y entonces despiertan en el hospital. Solo tienen que acordarse de 2 cosas, solo 2 de verdad. Todo lo demás no sirve para nada. Se tienen que acordar de la contraseña maestra de su gestor de contraseñas. Si no están usando uno, no son esto de dedicarse a la informática y no usar un gestor de contraseñas, no funciona. Y lo segundo, de lo único que se tienen que acordar es archive.softwareheritage.org. Es de lo único que se tienen que acordar. Todo está ahí. ¿Vale? Gracias. Las presentaciones son muy interesantes y bueno, son buenas preguntas. Primero que supongo que Cuthbert también lo tenéis indexado, que no aparecía ahí. Cuthbert, ¿puede ver?
No lo sé, pero debe estar. Quiero decir, hay cosas mucho más raras, debe estar. Sí, ahora en relación con la ciencia abierta, si tiene alguna relación con Zenodo o algo parecido. Sí. Tenemos proyectos de colaboración con Zenodo y estamos integrados con Zenodo, por ejemplo, en el servicio de citación. Si buscas Software Heritage Zenodo en Internet, verás el anuncio, debe ser relativamente reciente, para ese servicio en concreto. Pero sí, en algunos de los proyectos europeos en los que estamos en la infraestructura para Open Science, en la infraestructura de bibliotecas y archivos, o sea, hay una relación muy directa no solo con Zenodo, sino con otros servicios similares en el mundo. Sí, la pregunta, Big Capital, sí. Yes. Vale, y luego también respecto a la actividad económica y la financiación, eso que comentaba, formaba parte de la UNESCO, pero también que se proporcionan las donaciones y eso. Pues mira, el principal gasto lo hace todavía INRIA, que es la organización que le da paraguas. Viene dinero también de la UNESCO, vienen dinero de proyectos europeos, o sea, viene una parte importante de dinero público. Y luego de los sponsors. El número de sponsors, a ver, todavía no es el principal, pero ya empieza a ser significativo. Y está aumentando y tiene que aumentar más. La principal limitación, a ver, tú tienes un staff y al final, desde el punto de vista de tecnología y servicio, vas al ritmo que vas. Cuanto más gente metes, más rápido vas. Esto